que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dios le bendiga a todos, hermanas. Dios le bendiga a todos, amigos que me puedan escuchar en este día. Nuevamente es una bendición para mí estar de pie aquí en el altar de nuestra iglesia para poder llevar el consejo de la palabra del Señor. Esta enseñanza va a ser de mucha edificación. Yo sé que muchas personas van a ser bendecidas. Les saludo de una manera muy especial a todos los hermanos de nuestra congregación y también los sentimos mucho porque nuevamente por órdenes de nuestro gobierno tenemos que volver a cerrar nuestra iglesia. El domingo pasado tuvimos nuestro culto, fue una tremenda bendición. Dios me les bendiga a todos los hermanos que llegaron a nuestra iglesia. Fue una tremenda bendición poderlos mirar nuevamente después de casi 4 meses. Y otra vez volvemos a cerrar nuestra congregación. Sigamos orando, hermanos, sigamos buscando a Dios ahí donde estemos. Esta es una prueba para nosotros los cristianos que estamos acostumbrados a estar en la casa del Señor, pero sin embargo estamos frente a esta situación. No nos cansemos de buscar al Señor. Voy a entrar a la enseñanza. El día de ahora traigo una enseñanza basada en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 25 y 26. Con el tema, escuchen bien, el tema que traigo para el día de ahora es ¿quién conoce a Dios? Nuevamente el tema es ¿quién conoce a Dios? Basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 25 y 26. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para poder entrar de lleno a nuestra enseñanza. Dice así el versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El versículo 25 nuevamente lo leo, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Estamos a la altura del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, donde hay una oración muy conocida, donde Jesucristo está intercediendo, orando de una manera muy especial por todos aquellos que le conocían. Y también dice la Biblia en el versículo 20 que también oraba por los que todavía no le conocían. En el versículo número 24, siguiendo la secuencia de esta oración, Jesús pide que donde quiera que Él esté, también sus seguidores estén con Él. Dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. En el capítulo 42, versículo 5, el patriarca Job, uno de los hombres que experimentó todo tipo de pruebas difíciles de las cuales un ser humano puede experimentar en la vida. Los conocedores de la Biblia y los que han estudiado la Biblia conocen las pruebas que este hombre cruzó y la bendición que obtuvo de las pruebas que este hombre vivió.
Pero hay un versículo extremadamente increíble que este hombre expresa en el capítulo 42, en el último capítulo de la Biblia de Job, en el último capítulo de este libro de Job. Entonces, Job, después de experimentar estas terribles pruebas, en el versículo 5 dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es posible que una persona tan adoradora de Dios, tan conocedora de Dios, una persona que por las mañanas, que todas las mañanas se levantaba a levantar un altar de oración a Dios, dice que oraba por él, por sus hijos, por su familia, y que vivía una constante adoración y obediencia delante de Dios? Dice la Biblia que después de que este hombre atravesó por este montón de pruebas que casi lo llevan a la muerte, entonces él reconoce como que él nunca había escuchado a Dios. Él dijo: de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es que este hombre, a través de esta prueba tan difícil que él tuvo, él reconoce que en el pasado, en medio de su vida de santidad que tenía ante Dios, él reconoce que solamente como que alguien le había platicado la historia de Dios, como que alguien le había dicho de la existencia de Dios, y que él como de lejos conocía la existencia de Dios, y después de atravesar por esta situación tan difícil, ahora le dice a Dios: ahora yo te puedo ver, ahora yo te puedo escuchar, ahora yo te puedo entender, ahora sé quién eres tú realmente. Nosotros ahora en día estamos atravesando por este problema que está pasando el mundo entero. Y no solamente es una situación difícil para el mundo, sino también una prueba para las iglesias cristianas. Y yo creo definitivamente que algo extraordinario Dios va a sacar por medio de su pueblo que se encuentra en la tierra. En la Biblia, en el Éxodo capítulo 18, versículo 11, donde se encuentra la historia de Jetro, el suegro de Moisés, la Biblia dice que este hombre, en medio de su vago conocimiento que tenía de Dios, cuando él miró lo que Dios había hecho con Israel en Egipto, las grandezas, cómo es que Dios había hecho tantos milagros y prodigios, y cómo Dios los había libertado, en el versículo 11 del capítulo 18, la Biblia dice que este hombre, suegro de Moisés, hizo una expresión y dijo: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Este hombre que dice que en el momento adecuado él reconoce la grandeza de Dios. ¿Cómo es que una persona tan conocedora de Dios al último termina diciendo que ahora es cuando él conoce a Dios? ¿Cómo es que no le había conocido en el pasado? ¿Será que una persona que conoce a Dios habrá un momento donde se le abren los ojos definitivamente y puede entender realmente quién es Dios y puede conocer realmente quién es Dios? Habrá tantas personas en el mundo en este momento metido en las iglesias, metido en los términos del conocimiento de la palabra de Dios, pero que sin embargo hay un momento en su vida, algo que pasa en su vida, alguna situación que viven en su vida, donde les hace expresar que por fin conocen a Dios. Aunque parezca increíble, las personas que acabo de mencionar, hubo un momento donde ellos reconocieron y expresaron que por fin, después de tanto tiempo de conocer a Dios y vivir la experiencia de lo que es las cosas de Dios, por fin pretenden conocerlo. Es algo increíble. La Biblia nos dice
En Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Porque la pregunta es, ¿quién conoce a Dios? Esa es la pregunta, ¿quién conoce a Dios? Y ahora Juan dice, el que le conoce, el que dice quién es Dios, dice que debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Jesucristo anduvo como un ser humano en la tierra. Dice la Biblia que él padeció como cualquier ser humano padeció en el mundo. Pero sin embargo fue un hombre que se guardó de las prácticas y de la vida del mundo, de lo que había en la tierra que destruía y acababa con la sabiduría y la presencia de Dios en el hombre. Jesucristo pudo defenderse de todo esto como ser humano. Y ahora Juan nos dice que el que dice que le conoce debe de andar como él anduvo en la presencia de Dios. Hablando Daniel, quiero que me pongan atención todos los que me están escuchando o me van a escuchar a través de esta enseñanza. La Biblia dice, hablando Daniel de los tiempos más complicados para la humanidad, donde existirían los más grandes engañadores de la verdad, porque hay un tiempo profético en la Biblia donde dice que se levantarán los más grandes habladores y chantajistas, burladores que engañarán y apartarán a la gente de la verdad. Gente sin escrúpulos enviados directamente del infierno para poder transgriversar, engañar y destruir la verdad de los cristianos. De lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar a la altura de donde nosotros estamos, todos los que creen en Cristo, ninguno está dispuesto a retroceder de la verdad, ni retroceder del camino que se nos ha enseñado por medio de Jesucristo. Pero en el momento difícil de la vida de un ser humano, las cosas pueden cambiar. Está demostrado a través de los tiempos que muchas personas se han apartado o han vendido su fe con cosas vanas que se les presentan en la vida. Pero Daniel, enfatizando en este punto, en este tema de los tiempos más complicados de la vida, y yo creo definitivamente que ahora en día nosotros estamos viviendo esos tiempos. Nunca en la vida se había levantado tanta fábula, tantas cosas controversiales, tanta mentira acerca de la realidad de la palabra del Señor. Definitivamente yo en lo personal creo que estamos viviendo esos tiempos de la humanidad. La Biblia dice en Daniel capítulo 11, versículo 32. Escuchen, hermanos, hablando Daniel de los tiempos finales, de cómo vendría el engaño al mundo, dijo, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Capítulo 11, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero miren lo que dice el mismo versículo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dijo Daniel, con lisonjas seducirá, atención, a los violadores del pacto. En primer lugar, ¿qué cosa es una lisonja? Tal vez todos conozcan su interpretación de lo que es una lisonja, pero el diccionario dice que la palabra lisonja quiere decir alabanza exagerada que se hace a una persona para ganar su voluntad. Atención,
alabanza exagerada que se le hace a una persona para ganar su voluntad, para ganarse su corazón, para robarle el corazón por medio de la alabanza, de los elogios, o como nosotros decimos en México, haciéndole la barba. Yo sé que es una palabra que tal vez no entra en la ética de la enseñanza, pero son términos para entenderlo más rápido lo que significa la palabra lisonja. Pues dice la Biblia que con este medio los apóstatas, los satanistas, los encubiertos en las religiones van a hacer este papelito para ganar el corazón de muchas personas. Dice la Biblia que por medio de lisonja seducirá. Ahora, ¿qué significa la palabra seducir? Según el diccionario dice, hacer una persona que se sienta atraída utilizando los recursos necesarios para ello. Seducir. Hacer que una persona se sienta atraída utilizando los recursos que se necesiten. No importa los recursos que se ocupen para poder atraer a una persona. Y Daniel dice que la manera como van a ser seducidos van a ser por medio de la lisonja. No importa lo que se tenga que hacer. Aquí se trata de seducir a gente que conoce la verdad, que entiende la verdad, que está en la verdad y que conoce a Jesucristo. Pero la Biblia aclara también quiénes van a ser los más fáciles de seducir por medio de la lisonja. Lo dice la Biblia en ese versículo, dice, a los violadores del pacto. ¿Qué es un pacto? El pacto que Jesucristo hizo en el mundo por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, eso es un pacto. Jesucristo hizo un pacto. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y hace un compromiso de entrega a Dios, es el pacto que está haciendo y Jesucristo derrama de su sangre sobre esa persona y se está formulando un pacto. Y la Biblia dice que aquellos que van a ser engañados, seducidos por medio de la lisonja, dice que van a ser los violadores del pacto. Aquellos que están jugando al evangelio, aquellos que no se esfuerzan para nada, aquellos que han vendido su alma al mundo, que practican su vida en el mundo, dice la Biblia que van a ser los más fáciles de seducir por medio de la lisonja, por medio de la barba, por medio de este método seductor que va a utilizar todos aquellos falsificantes de la verdad. Pero hay algo extraordinario que aquí la Biblia también menciona, que dice, mas el pueblo que conoce a Dios. El pueblo que conoce a Dios, dice la Biblia aquí, porque el tema del día de ahora es, ¿quién conoce a Dios? Y dijo Daniel que en medio de estas lisonjas de seducción para los violadores del pacto, en medio de esos violadores del pacto, va a haber un pueblo. Va a haber un pueblo que conoce a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Este pueblo que conoce a Dios, cuando escuche las lisonjas, cuando escuche los métodos para atraer al mundo, al pueblo, a la iglesia y seducirlos, dice que este pueblo se esforzará. Dice la Biblia, dijo Daniel 11:32, léalo en su casa, mírenlo en su casa. Este pueblo no se va a quedar con los brazos cruzados. Este pueblo se esforzará. Y cuando el pueblo se esforzará, dice, actuará. No se quedará con los brazos cruzados.
¿Quién puede detener a un pueblo que le sirve a Dios, que ama a Dios, que está dispuesto a dar su vida por Dios, que no está dispuesto a vender su fe, que no está dispuesto a dejarse comprar con lisonjas, que aquí le vamos a dar esto, que mire, que en esta iglesia estamos dando esto, que véngase para acá? Vividores, gente vividora que están en lugares que lo único que quieren hacer es hacer grupos para poder vivir del grupo de personas. Personas que están dañando la imagen verdadera del cristianismo que algún día hubo en el mundo entero, pero que sin embargo ahorita en día hay un rebaño especial, hay un pueblo especial, hay gente refugiada y abrazada a los pies de Cristo, que están bañando los pies de Jesucristo con sus lágrimas en cada momento, en cada instante que tienen oportunidad. Están abrazados de rodillas a los pies de Cristo y no se sueltan y nadie los suelta, y están gimiendo y están buscando al Señor porque saben que es un pueblo que conoce a Dios. El pueblo que conoce a Dios no se va a dejar engañar, no se va a dejar chantajear, no se va a dejar burlar, no va a dejar que nadie contamine ni dañe su fe. Y estamos viviendo en tiempos donde tenemos una gran responsabilidad de representar el Evangelio de Jesucristo con fuerza, con coraje, y demostrarle al mundo que en medio de lo que se está experimentando, por medio de lo que se está viviendo, de este cierre de iglesias, de esta prohibición de alabanza, de estas prohibiciones que hay en el mundo, hay un pueblo que nadie lo va a callar, hay una iglesia que nadie la va a parar, hay un remanente que no va a cruzarse de brazos, aunque muchos venderán su fe, aunque muchos se dejarán comprar, como dijo Daniel, que con lisonjas seducirá, comprará, e irán detrás de estos por montones. Cuando se presenten estos momentos de la vida, es necesario que los creyentes en Jesucristo, que la iglesia del Señor abra sus ojos con fuerza, y es cuando tiene que demostrar con más coraje de lo que está hecho, de quién le llamó, de quién es su Dios. Oh, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús. Ahí donde te encuentras, iglesia, donde te encuentras, amigo, donde te encuentras, hermano, hay un engaño terrible que se ha levantado de la verdad del Evangelio. Hay un engaño espantoso que ha traído al mundo ahora en día, donde ha jalado multitudes. Y qué triste que en medio de las multitudes que pretenden adorar a Dios, gente se pierda cuando presumió de estar alabando el nombre del Señor. Pero Daniel lo aclara muy claramente sobre este tema. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién está dispuesto a poner el nombre de Dios en alto en medio de cualquier circunstancia de la vida, en medio de cualquier situación? La Biblia nos dice que Job, en el momento más indicado, cuando él tuvo las pruebas más difíciles de su vida y experimentó realmente el milagro de Dios en su vida, pudo reaccionar y dijo: ahora yo te conozco, ahora sé quién eres, ahora yo te puedo ver, ahora yo te puedo escuchar, ahora yo entiendo tu grandeza. Muchas personas, cuando les viene la prueba, piensan que ya se acabó todo, y es cuando Dios más real está en la vida de un ser humano. ¿Cuántos seres humanos en el mundo no han experimentado tantas cosas difíciles? Pero sin embargo, Dios se ha manifestado de una manera muy especial. Y yo sé que alguien que me está escuchando ahí ha experimentado la grandeza de Dios en su vida. Y si alguien ha conocido a Dios, si alguien conoce a Dios, si alguien de los que me está escuchando conoce a Dios verdaderamente,
No le ponga precio a su fe. No le ponga precio a su presencia que tiene con Dios. No negocie, no subaste. No ponga en subasta la presencia de Dios. No venda la misericordia de Dios. Es el tiempo que la iglesia despierte, que el mundo que conoce a Dios despierte realmente y nos paremos en la brecha y decidamos realmente a qué Dios nosotros vamos a seguir. Al Dios del mundo, al Dios del dinero, al Dios de la contaminación, al Dios de la avaricia, al Dios del rencor, al Dios que está en este mundo atrayendo y seduciendo a gente que presume conocer a Dios, porque hay un demonio seductor que por medio de boca de hombre, del materialismo y de otras cosas, está seduciendo a los cristianos, a la iglesia verdadera, la está seduciendo. ¿Frente de qué mundo estamos nosotros viviendo ahora en día? ¿Y quiénes van a ser aplastados, seducidos, acabados y terminarán donde Dios no quiere que terminen? ¿Quiénes son? La Biblia lo dice: los violadores del pacto. ¿Qué es un violador? Es un transgresor, es un traicionero, es una persona que le da la espalda a Jesucristo por medio de su actitud, por medio de sus principios que manifiesta en el mundo. A pesar de que muchas veces la gente está en las iglesias cantando y haciendo tantas mímicas, sin embargo, están más enamorados de lo que se vive en el mundo, de lo que dice la verdad en la palabra del Señor. Esos son violadores del pacto. Qué tiempo tan trágico está experimentando la iglesia cristiana, hermanos de nuestra iglesia local. El mensaje principal es para la iglesia de North Hill y para los que me puedan escuchar. Este es el mensaje para la iglesia de North Hills. Hermano, no nos vamos a perder nosotros, vamos a luchar con fuerza. La palabra va a llegar en cada momento y vamos a experimentar la misericordia del Señor. Seguimos orando, seguimos rogando a Dios, seguimos clamando a Dios. No se aparten de la presencia de Dios. No dejen de abrazarse a los pies de Jesucristo. No dejen de bañar los pies de Cristo con sus lágrimas gimiendo para que Dios aclare esta situación que se está viviendo en el mundo. Pero la iglesia de North Hill saldrá adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no nos vamos a perder porque no hay ningún violador del pacto. ¿Quién conoce a Dios? Sigo con el tema. ¿Quién conoce a Dios? Dice la Biblia, para terminar, con esto termino. Más el pueblo que conoce a Dios, hermanos, se esforzará, actuará, dice la Biblia. El que conoce a Dios se va a esforzar. El que conoce a Dios va a actuar. El que conoce a Dios le va a echar ganas. El que conoce a Dios no se va a dejar vencer. Aleluya, gloria a Dios para siempre. El que conoce a Dios no va a permitir que nadie lo esté chantajeando, ni lisonjeando, ni haciéndole la barba. No vendas tu alma, tu corazón a un mundo falso y mentiroso por una bolsita de frijoles. Dios mío, el mundo está cayendo poco a poco. Pero en el nombre de Jesús nos vamos a levantar para dar la gloria al Señor. Y el pueblo que conoce a Dios se va a esforzar. Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde.
Ha sido una bendición nuevamente poder llegar hasta sus hogares y con la ayuda del Señor nos miramos para la próxima semana, hermanos, y lo sentimos realmente, no es nuestra culpa que nuestra iglesia la volvamos a cerrar, pero seguimos orando y clamando. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Amén.